Hola, ¿qué tal? Vamos a concluir nuestro curso de mitología grecorromana 2, dedicada a la heroicidad en la antigüedad, hablando de uno de los grandes héroes del pueblo romano, Eneas, visto como un ideal de sincretismo y de helenización. El segundo hito de la mitología romana habría de esperar unos cientos de años y de nuevo está ligado a la subida al trono de un nuevo tipo de monarca. Octavio, sobrino nieto de Julio César, para consolidar el poder que su ya padre adoptivo le legó, busca métodos más subrepticios que los de su antecesor y recurre a la iconografía y al mito. El encargado de mitificar sus ideales de gobierno y de sociedad, su reestructuración de la vida romana, será un poeta llamado a probarse como el Homero latino y crear escuela. Y lo logró. Virgilio confeccionó la epopeya latina más importante que muestra a la urbe como lo que era en ese momento, un universo sincrético con lo heleno, y que buscaba presentarse como el futuro más digno de prevalecer por encima de los reinos macedonios que se autodenominaban griegos, y que su Roma había combatido por espacio de 2 siglos, cayendo en sus manos el último de ellos, Egipto. Octavio, ahora Augusto, es decir, el venerable, deseaba reconfigurar a los romanos envilecidos con los años y la influencia oriental de una Grecia pervertida por el Asia y Egipto. Retomar a Homero era regresar a la verdadera Hélade, era reconfigurar a Roma desde sus cimientos mediterráneos, aunar la tradición latina con la innovación helena. Por ello, Rómulo cederá su papel de fundador a un Eneas venido de la fatídica Troya. La epopeya de Virgilio no responde a las necesidades que impulsaron la de Homero, ni su héroe cumple con presentar la grandeza que reside en las pasiones y acciones heroicas. Por eso no es un héroe popular, en el sentido mitológico, sino una figura religiosa, cuyo sometimiento al hado es una aceptación consciente de un mandato divino que apela a la racionalidad y a la responsabilidad que los romanos exaltaban como virtud, la fortitudo. Pues es fuerte no quien acomete empresas audaces y peligrosas, sino que sabe tener una actitud justa, una propaganda que se transforma en verdad para sus herederos inmediatos, los romanos, y para los posteriores, los cristianos. La historia de Eneas comienza pues en Troya, o mejor, en la ciudad del monte Ida, donde Anquises tuvo el privilegio de enamorar a Venus y gozar de una noche con ella, producto de la cual nació Eneas. Presuntuoso, Anquises se vanaglorió de tan celeste amante y Júpiter descargó su rayo sobre él. Pero la diosa interpuso su cinto mágico de seducción que desvió el fuego y solo hirió los pies del envanecido joven que hubo de quedar cojo por siempre. Según cuenta la tradición griega, Eneas fue criado por las ninfas del monte y su divina madre solía visitarlo con regularidad. Como pariente del rey troyano, Anquises logró el matrimonio de su hijo con la hija de Príamo, Creusa, y ambos vivieron felices en la ciudad Idea. Fue también Eneas el compañero de Paris en el malhadado viaje por Helena, si bien inútilmente trató de convencer a su primo de no cometer tal acto de deshonra, y de allí que cuando la embajada de los griegos estuviera presente en Troya, él se pusiera junto con Héctor en la idea de devolver a la fatídica mujer. Cuando los aqueos marcharon en pie de guerra contra Troya, primero lo hicieron contra todas las posibles aliadas, y la ciudad de Lida de Eneas fue arrasada por Aquiles. Eneas y su familia pudo huir y refugiarse en Lirneso, mas cuando ésta también fue saqueada por los griegos, decidió marchar a Troya y defenderla con su vida. Sobre el papel del guerrero en la famosa contienda da buena cuenta el poema homérico y otros textos griegos. Se decía que cuando la famosa toma de la ciudad, Eneas había sido apresado en su casa y pretendía defenderse hasta la muerte, por lo que su coraje fue admirado por los líderes helenos que le ofrecieron salir indemne de la ciudad con todo aquello que quisiera. El piadoso varón tomó solo sobre sus hombros a su padre, a su hijo de la mano, e hizo caminar a su lado a su esposa. Nuevamente admirados y respetándolo ahora más, los helenos le entregaron un gran tesoro y le permitieron fundar una ciudad, una nueva Troya en las orillas del Ponto.
pero eso según los griegos. Desde aquí es que lo retoma Virgilio para su poema y para su nación. El vate latino nos presentará un Eneas que por sus propios fueros logra escapar de Troya con una banda de ciudadanos, aspecto que de hecho pensaríamos más lógico que la visión griega. No sin antes salir de su hogar, como ya se mencionó, con su padre y su hijo, pero agregando que lo hizo a hurtadillas de los saqueadores y transportando además los lares de su hogar, que se volverán los genios protectores de la futura Roma. Las peripecias y desgracias que Virgilio inventará para su héroe tienen como modelo las grandes obras de los griegos, la Ilíada y la Odisea. Si bien de manera invertida, Eneas primero recorrerá el mar, para luego llegar a las tierras de Lacio y vivir una maligna guerra. Ahora, con todo, no está Virgilio inventando toda la información. Había fuentes griegas que hablaban de ciertos viajes de Eneas. Entonces hay como antecedentes de todo ello. Eneas llegará finalmente a costas de Lacio y de inmediato vemos la intención que tiene Virgilio de emular a Homero cuando Juno, eterna perseguidora de Eneas como troyano, asevera que él será un nuevo Paris, Turno un nuevo Aquiles y Lavinia otra Helena. El rey del lugar, convenientemente llamado Latino, invita al héroe viajero a desposar a su hija y a sentarse. Obviamente Virgilio es aquí heredero de una larga tradición mítica que nos habla de los héroes vagabundos que desposan a princesas locales y crean una nueva dinastía sobre la antigua y autóctona. Pero, como digo, Juno no lo permitirá y enviando a la furia Tisífone envenena el alma de Amata, madre de Lavinia, para que conspire contra el recién llegado e incluso desate una guerra contra su propia patria. Virgilio nos ofrecerá una epopeya que exalta la fundación de Roma por medio de una guerra contra los hostiles vecinos, como de hecho tuvo que ser en la realidad. Al final, Eneas vencerá y, derrotando a Turno en un magno encuentro, desposará finalmente a Lavinia para convertirse en rey del Lacio. Con todo, Virgilio no podía derrocar a Rómulo de su título de fundador, por lo que se contentará con presentarnos a Eneas como prístino padre no de la ciudad, pero sí de las virtudes que ésta promovía, y calla las leyendas posteriores. Su lucha por establecer la paz con los vecinos revoltosos, su misteriosa desaparición durante una tormenta, o la fundación de Alba Longa por su hijo, habido en su primera esposa, de nombre Ascanio, para así enlazar al verdadero fundador con este nuevo mito. La pietas, una obediencia a lo sagrado que lo lleva al sufrimiento, un dolor del que se es consciente, puesto nada hay para el hombre sin dolor, es la principal característica de Eneas y virtud primera de todo romano. Dicha toma de conciencia del valor expiatorio y de la dimensión positiva de padecer se revela como constructora de la historia. No es precisamente nueva, porque hunde sus raíces en la pax deorum o paz de los dioses, otorgada por ellos, que los romanos heredaron de los etruscos, que competía la culpa, la expiación y la salvación de carácter colectivo y temporal en relación con la res pública y la historia latina, pero que en las páginas virgilianas son presentadas con el tinte augusteo que el emperador deseaba. Ocultar la verdad tradicional detrás del velo del mítico heleno, que tanto gustaba a su pueblo, fue tan acertado como el no llamarse él mismo rey o emperador, sino simplemente princeps, primer ciudadano, aunque de facto fuera un emperador. Así, Eneas es un Octavio transformado en Augusto, en el piadoso por excelencia, el digno gobernante, y de la familia del héroe troyano habrá de surgir, como el poeta deja en claro, la raza gloriosa de los Julios, de los que el último fruto era este redimido Augusto. Entonces hay una propaganda política detrás del poema maravilloso de Virgilio. Fundamentados en una moral rígida, sostenida en una religión fría, cuya mitología no se oponía a ninguna de las dos, porque le atribuye a sus dioses la misma moral que preconiza, envuelven a la moralidad
que no son sino las costumbres, como bien recuerda la palabra en su etimología. La envuelven en un halo de sacralidad, por lo que se emana de ella las virtudes, éstas se vuelven sagradas. Cito: estas ideas estaban ligadas al deber, impuestas a la casa y al Estado, de adorar a los dioses. Aquí es donde ha de encontrarse la raíz de este sentido del deber que caracterizó al romano en su mejor aspecto. A menudo le hacía parecer poco interesante, pero podía llegar a ser un mártir por un ideal. No discutía acerca de lo que era honorable o justo. Sus ideas eran tradicionales e instintivas y las sostenía con una tenacidad casi religiosa, dice Barrow. ¿Cuáles eran estas virtudes? Bueno, ante todo, la religio, reconocer la subordinación a algo externo que ejerce una fuerza vinculatoria sobre él. En un hombre religioso brillará siempre la más alta pietas. Ser pius es reconocer los derechos divinos que también se reconocen en los padres, en los mayores, los hijos y los amigos, la patria, los bienhechores. Con todos ellos hay deberes, pero también hay afecto, conformando un código no escrito pero voluminoso de sentimientos y conductas, y que vean contrasta totalmente con el código homérico heroico. Es decir, Virgilio está dándole un nuevo sentido heroico cuando retoma un personaje griego en un ambiente romano. Junto a estas dos virtudes se precisará de la gravitas, un sentido de importancia de los asuntos, una seriedad de intenciones, que se opone a la frivolidad, la levitas, que tanto despreciaban los romanos y que señalarán en los pueblos de Oriente, dando pie a todo un sentido de desprecio que raya en la infravaloración y el racismo. Subsidiarias de la gravitas habrá toda una pléyade de virtudes. La constancia, la firmitas, la disciplina, la industria, la clementia, la frugalitas, la virtus. Creo que no hay necesidad de traducirlas. Esta última casi es una consecuencia de todas las otras. Es el conjunto que los romanos respetaban y fomentaban. Son las virtudes que tenían como campesinos y como soldados a la vez. Como señala Barrow, moralidad extrema que parece insípida, que es poco interesante porque no da espacio a la capacidad intelectual y creativa, no permite la imaginación, el sentido de la belleza, el ingenio, el atractivo personal. Y esos son los rasgos que tanto admiramos hasta el día de hoy entre los helenos. Sin embargo, fueron esas virtudes las que auxiliaron a los romanos en sus primeras luchas contra el medio hostil. Rómulo no dirigía, como vimos, sino un grupo de taimados rústicos y se establecía en un territorio en medio del desprecio de sus propios vecinos. Entonces, estas virtudes eran más que necesarias. Todas podrían resumirse en una, que es, de hecho, casi con lo que caracterizamos a los romanos, las severitas. Para otros, severitas para otros y para con uno mismo. El romano siempre fue severo, en la más transliteración del término, consigo y con los demás. Todas estas virtudes son entonces el ideal romano. Y de aquí, creo yo, nace la conciencia de que eran un pueblo superior. Estaban orgullosos de su nación porque se habían forjado sustentada en estas cualidades que son muy difíciles de llevar a cabo, porque es más fácil dejarse llevar por las pasiones, como harían los griegos, que mantener un estado de calma y control. Todos aquellos pueblos que no tuvieran una grandeza de miras como la suya, no podrían ser sino civilizaciones endebles que estaban llamadas a la dominación, y por eso Roma no tenía problema en conquistarlas. Y cuando lo vemos así tan frío, pareciera que la historia les da la razón. De este modo de vida y de estas cualidades descritas es lo que entendemos hoy como nacionalismo. Los romanos le daban un mejor nombre, mos maiorum, costumbres de los mayores, costumbres de los antepasados. Una de las fuerzas más poderosas en la historia romana, la constitución política, el armazón judicial,
Son cualidades morales que se unen a las normas y los precedentes no escritos, pero que son inspiradores del deber y de la conducta. Es una tradición de principios y de costumbres. Mos maiorum, que invoca el soldado, el campesino, que repite el estadista, el poeta, demostrando que la tradición no perdió fuerza ni en los tiempos más turbulentos, y en este aspecto sí que se diferencia de todas las demás naciones de ayer y de hoy. Ningún romano soñaba siquiera con destruir lo antiguo simplemente porque fuera antiguo. La traditio era un ideal hasta tiempos del Bajo Imperio, porque la traditio sustentaba la ley y la lege es el mayor obsequio de esta magna civilización y que tiene su origen en ese tiempo en que lo helénico y lo romano se funden en una sola gracias a la pluma magistral de Virgilio. Bueno, con esto terminaríamos ya nuestro curso, aunque abreviado, de mitología griega. Les agradezco mucho que hayan asistido a él, que hayan visto todos estos videos y que hayan concluido satisfactoriamente con ellos, más porque pues es la última vez que se presenta esta materia como optativa y de esta forma en la carrera de letras clásicas. Así que espero lo hayan disfrutado y que nos sigamos viendo. Muchas gracias y hasta pronto.